Gracias, Señor, por las familias que representamos, la iglesia, nuestros pastores. Gracias por los estudiantes que han llegado, los que vienen en camino, los que van a ver esta clase en diferido. Bendecimos, Señor, el ministerio del apóstol Pablo, su testimonio, la obra a través de él. Quedamos en tu presencia, dándote la gloria y la honra y bendiciendo la exposición de tu hija con estos temas de ética tan importantes para nuestra edificación personal. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, si el concepto diamante en bruto para pulir lo vamos a acuñar como un principio, Pablo es ese diamante en bruto. Pablo, definitivamente, yo le hice un acercamiento a estudiar a Pablo de quiénes formaron a Pablo. Eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Quiénes impactaron esa vida? ¿Quiénes lo rodearon? Porque Pablo no cayó desnudo del cielo de una nave espacial como Mr. Bean. No, Pablo fue formado, Pablo fue edificado. Y la gran pregunta de nosotros es: ¿quién es mi Pablo? ¿Quién es mi Bernabé? ¿Y quién es mi Timoteo? ¿Sí ven? ¿Quién es mi Pablo? ¿Quién es mi Bernabé? ¿Quién es mi Timoteo? Mi Pablo para aprender, mi Bernabé para llorar con él. Hoy nos preguntaba en la reunión de equipo ministerial el pastor Stevenson y a mí por nuestro trasegar en misiones diferentes, y hace mucha falta tener un hombro de confianza en quien llorar. ¿Quién pastorea a los pastores? Es una excelente pregunta. ¿Quién pastorea a los pastores? ¿Sí ven? Porque es que sucede mucho este problema. Habían 3 pastores diciéndose las verdades, y uno de ellos dijo: bueno, yo me voy a confesar con ustedes, yo sí sustraigo un poquito de plata para ayudar a la familia, detalles de los diezmos, y los otros los escucharon. Y después dijo el segundo pastor: no, yo no sé, yo le pico el ojo a la secretaria, que esto y lo otro, tremendo. Y dijo el tercer pastor: no, mi problema es que yo todo lo que escucho se lo cuento a los superiores. Amén. Se me va a pegar con el regalo. Es un chiste, nos hace reír, pero hay gente, uno se puede confesar con alguien, pues, para ir al grano, para ir derecho. ¿Qué dice San Pablo? Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Claro, un hermano de la iglesia, sí, una hermana que no pueda generar esa. ¿Dónde está Pablo? ¿Usted cree que esa conversación de Pablo con Bernabé, esos 3 años de Pablo en Arabia, cómo serían esos 3 años de meditación, de oración, de análisis? Sigamos, arranquemos. Entonces, esa es la introducción al tema. Dime con quién andas y te diré cómo creces espiritualmente, cómo eres edificado. Por eso con Pablo tenemos una bendición muy grande. Y hace 8 días habíamos quedado de leer puntos fuertes y logros. Puntos fuertes y logros. Yo ya les volví a mandar el material al celular, los que lo quieran ver en el celular y los que lo quieran ver ahí. Esta es la página 80 y qué, mi pequeño saltamontes. Stevenson, 80 y qué. 89. Creo que sí. Ahí en el material. Dice: tras puntos fuertes y logros. Sí, página 58. Por eso digo 58. Página 58. Transformado por Dios de perseguidor de cristianos a predicador de Cristo. Predicó por Cristo a través de todo el Imperio Romano en 3 viajes misioneros. Escribió cartas a varias iglesias, algunas forman parte del Nuevo Testamento. Nunca temió enfrentar un asunto crítico ni tratarlo, pues sensible a la dirección de Dios, y a pesar de su personalidad impetuosa, siempre actuó como Dios le mandó. Se le llama a menudo el apóstol ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Quién me puede afirmar, Pablo, qué temperamento pudo haber tenido?
sanguíneo, colérico, flemático o melancólico. Según esta descripción, colérico, impetuoso. Cuando los proverbios dicen que vi generación de personas que sus palabras son como cuchillos y sus muelas son como saetas cuando abren la boca y dicen las cosas, ese era Pablo. Pero como estudiamos esta tarde con el equipo ministerial, lo cogió el Espíritu Santo y lo volvió tan manso que puso la cabeza sobre la mazmorra para que lo decapitaran sin poner nada de problema. Si ven, el Espíritu Santo pule diamantes. Ya él en teología y en formación hebrea y tradición hebrea era un diamante muy pulido, pero espiritualmente no. Ahora, pensemos en Pablo en términos de Moisés, la ley de los 3/3. 1/3 de preparación, 1/3 de formación y 1/3 de ministración como persona. ¿Cuánto duró la preparación de Pablo? Duró más o menos unos 20-25 años. ¿Sí? Cuando él es joven y comienza ya a perseguir cristianos. Tiempo de preparación ministerial, desde que el Señor lo tira al piso, trata con él, se va 3 años para Arabia en su retiro espiritual. Yo me imagino ese hombre tirando la pizarra, con la Torá aquí y con los evangelios, que ya estaba leyendo los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y Hechos, y diciendo, esto se cumple, esto es así. O sea, cuando Pablo regresa de Arabia, los 3 años en Arabia de Pablo son como los 40 años de Moisés en el desierto. Ese fue el desierto de Pablo, los 3 años en Arabia, preparándose, estudiando, meditando, atando cabos, confirmando profecía, porque esa era la tarea de un rabino, esa era la tarea de un tipo estudiado como Pablo. Y cuando ya regresa, sabemos que ya es presentado en Jerusalén y sabemos lo que continúa. Debilidades. ¿Quién me lee debilidades? Bien sea desde el celular, a ver si hay más. Eso, ¿cómo? Porque hay un micrófono, si quieren. Hoy no viene Juancho, la voz del Río Grande. A ver, ¿qué dice? Debilidades y errores. Fue testigo y aprobó la muerte de Esteban. Determinó destruir el cristianismo persiguiendo cristianos. Fue básicamente su error, pero también fue la causal de que el Señor lo llamara. Si ve, hay esperanza para nosotros. Ninguno de nosotros llegó a matar a un cristiano. Si ve, y el Señor nos llamó por su misericordia. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Lecciones de su vida. ¿Quién nos las lee? Las buenas nuevas son Muy bien, dale. Las buenas nuevas son con el perdón y la vida eterna forman parte del regalo de la gracia de Dios recibido por fe en Cristo. Amén. Y al alcance de todo en el mundo, la obediencia es el resultado de una relación con Dios, pero nunca creará ni ganará esta relación. Y la verdadera libertad no viene hasta que dejemos de probar nuestra libertad. Dios no desperdicia nuestro, no puede ser. Dios no desperdicia nuestro tiempo. Se me salió. Si se tocaste alguna, Dios no desperdicia nuestro tiempo. Usará el pasado y el presente a fin de servirles en qué. Recuerden uno de los textos, área estratégica teológica de Pablo, Romanos 2:1-2. ¿Sí? Os ruego por las misericordias de Dios, las que presenté en los capítulos anteriores de Romanos, que os presentéis delante del Señor. ¿Sí? Os ruego, hermanos, que es vuestro culto. Sí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Saben por qué venimos aquí todos los viernes? Y los viernes
aquí para enriquecer el cerebro y los viernes para enriquecer el corazón, para entender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ese debe ser uno de los eslogans, ese debe ser uno de los proyectos de todo creyente, hacer y conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Sí, para que comprobéis, la palabra comprobar allá en el griego es el concepto de experimentos. Uno experimenta, uno analiza, uno mezcla esto con esto, ¡pum! No, por aquí no es. Y uno, hasta que uno siente que está haciendo la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuáles son los síntomas de que usted y yo estamos haciendo la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? El reino de los cielos es bendecido, hay paz en nuestro corazón, así se esté cayendo el mundo alrededor de nosotros, nosotros estamos llenos de esperanza para seguir adelante. Eso es hacer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, apuntándole. Ahí estoy trabajando el próximo tema para la iglesia, el diezmo, una brújula espiritual. El diezmo, una brújula espiritual. ¿Hacia dónde apunta nuestra brújula espiritual? Hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, el norte. Y según algunos textos bíblicos, ¿dónde queda el trono de Dios? En el norte. Muy interesante, muy interesante. No, nosotros el concepto de que es arriba o abajo es muy católico. El infierno o el cielo es un estado, no es un lugar como nosotros lo pensamos, arriba, abajo, siempre soy feliz, arriba, abajo, como la canción de los niños. No, es un estado, más que un lugar que uno lo puede señalar. ¿Ah? ¿Hay que asistir a la predicación? ¿Sí? ¿Alguna palabra? Que fuera del ayuno estaremos compartiendo un tema sobre el cielo, sobre el Hades, el infierno y el seno de Abraham y el cielo. Estaremos compartiendo en el ayuno. Esa parte, el pastor Gustavo Israel les voy a contar para compartir, pero esa es otra parte que también tengo para que porque tenemos la oración, tenemos la intercesión, todo vale la pena. Miren aquí un backup de la vida de Pablo, ese para que me lo estudien internamente, lo analicen, lo mediten, miren todas las características: didáctica de vida, las epístolas auténticas, las epístolas pseudobigráficas que pudo haber escrito con la ayuda de otros, o que queda un poquito dudoso si él sí las escribió, pero no es ningún problema pensar en pseudobigráficas, pero tiene la impronta de Pablo, las epístolas, su vida, los viajes de Pablo, algo ahí conciso. Sigamos vestidos hacia arriba. Tenemos ahí los gráficos de los viajes. Recuerden lo que está sucediendo en este momento, que salió un convoy de España, de la península ibérica, y está atravesando y está entrando de aquí a Jerusalén, a aguas de Israel, y va a haber problemas, porque uno en nombre de hacer obra social, yo no puedo hacer lo que me da la gana en un país que tiene totalmente jurisprudencia en sus aguas. Estén pendientes de esa noticia, porque se le unieron varios barcos, los españoles en Sicilia, en Grecia, por acá también hubieron otros que se unieron y están poniendo a prueba. Hay que preparar una prédica, Pastor Ramiro, sobre eso, sobre por qué está pasando lo que le está pasando a Israel, porque todo el mundo lo quiere desaparecer. Y como dicen muchos eruditos, no es un tema político solamente, no es un tema económico solamente, no es un tema espiritual, es un tema histórico espiritual. Van a procurar muchas villas, pastor, con los viajes. ¿Ah? Bastante. Pero muchas villas. Ahí aparece y se puede calcular, tremendo, y viajar. Y ojo con esta pregunta: ¿ustedes creen que esos viajes eran gratis? Yo creo que me enlisté, me subí al barco en Listra para viajar, todo eso valía plata.
Pablo hacía tiendas. Pablo, de octubre a febrero, estaba stand-by, estaba quieto porque era invierno. Entonces se iba para la casa de Priscila y Aquila y empezaban a hacer las tiendas, a organizarlas, a repararlas, a hacerlas, y las vendían, cartas. Y los otros días de marzo a septiembre, los viajes misioneros. Por eso, en esas épocas de invierno, Pedro volvía a la casa, compartía con la suegra, compartía con la esposa, compartía con los hijos, para que vengan mis papás espirituales y me hubieran dicho a mí hace 40 años que yo tenía que dejarlo todo y olvidarme que tenía papá, que tenía mamá, que tenía hermanos, que porque Pedro lo dejó todo. Es una mala interpretación de la Biblia. Y Pedro llegaba porque cada mes o cada mes, dependiendo de la tradición oral, Jesucristo le decía a Judas: hágame el favor y me le liquida este año a Pedro. Y Pedro llegaba con su ofrenda a la casa, donde la esposa, donde su suegra, y proveía para el resto del año. Y así sucesivamente. Juan y todos los apóstoles. ¿Uno cree que los 12 apóstoles venían a comer aquí a la tierra? No, acuérdense que. ¿Y por qué creen ustedes que Judas es un tesorero? ¿Por qué la agencia misionera de Jesús tenía un tesorero? Porque había flujo entrando y saliendo. Nosotros una vez calculé timbas, chanclas, comidas, hotelería, viajes, alimentación, ropa, y más o menos a plata de ahora unos 20 millones de pesos tenían que entrar de diezmos cada mes en la agencia misionera de Jesús. ¿Sí ven? Entonces, familia, Pablo, esto, entonces será, como Pablo creo que le dice a los corintios, esos corintios eran fregados. ¿Usted por qué pide plata? Le dice Pablo, ¿por qué? Porque yo tengo no solo derecho a plata, sino a casarme con una hermana de la iglesia. Y no me moleste en la vida que yo no soy gravoso, porque también trabajo y yo me costeo mis propios viajes. A nadie le he sido gravoso. Entonces Pablo, un 50% más o menos de cada ofrendas, porque Efesios, Tesalónica, Filipenses, los de Macedonia sí le mandaban ofrendas. Y de eso vivía Pablo. Para el viaje misionero fue cargado. ¿Qué nos vas a sacar del tema? Eso de Palestina, ¿qué es lo que está pasando? Que ya lo declararon, ¿qué? Deberías declarar, pero no puedes declarar un estado donde hay cabezas, donde no hay gobierno, donde todo es un desorden y donde los únicos que están, o sea, ellos son administrados por un demonio de guerra, de odio. Estos días uno de mis hijos empezó a decir, Lo que pasa es que en este momento la profecía que dice que Israel se convertiría en una piedra que golpearía a todo el que se metiera con él, está corriendo. Esa profecía está corriendo. Israel es una roca que está girando y todo el que se meta con él se lo está llevando por delante. Y está preparando el ambiente. Ojo con esto. Rusia, China y Corea del Norte, un bloque. ¿Sí? Los países africanos, otro bloque. Europa, otro bloque. Asia, otro bloque. Estados Unidos e Israel, un bloque. Centro y Suramérica, ningún bloque. Fíjate, cosa tan rara. Centro y Suramérica para unirnos en alguna cosa donde Suramérica tuviera una misma moneda. Así fueron cada país, una misma moneda. Donde Suramérica estuviera organizado sin hipocresía, sin falsedad, sin envidia, sin desunión. Hombre, no, pero era una potencia mundial. Por encima, porque lo de Rusia y de Estados Unidos. Pero las ideologías de Sudamérica, todo eso es normal, Muy bien, todo eso por los viajes de Pablo. ¿Alguna pregunta con los viajes de Pablo? 3 viajes hechos de los apóstoles. Lucas nos los demostró, Lucas lo describió históricamente. Muy interesante. Sigamos. Démosle extensión para
Aquí tenemos entonces los Hechos de los Apóstoles que dan fe. Miren la forma en que se escribió los Evangelios: 57, 60, 58, 65. Primero fue Lucas, luego Marcos, Mateo del 60, 65 y Juan entre el 85 y 90. Prácticamente Pablo no sé si alcanza a leer a Juan, porque ya Juan escribe muy antiguamente, pero sí alcanza a leer a Mateo, Marcos y Lucas. En su orden: Lucas, Marcos y Mateo. ¿Sí? Pablo alcanza a leer. Sigamos, Stevenson. Recuerden que tienen todo esto en sus celulares. Lamentablemente no podemos imprimir el material porque es costoso, pero ya ustedes internamente lo van. Muy bien, sigamos, eso, sigamos, porque ya todo esto lo vimos, acuérdense, sigamos, ya todo esto lo vimos, que es la literatura histórica. Continuemos, muy bien. Y se acuerdan que ya vimos pues la instrumentación. Ahora llegamos a Pablo, sigamos. Aquí, devolvamos. Credenciales de Pablo, del apóstol Pablo. ¿Quién nos va a ayudar a leer las credenciales del apóstol Pablo? ¿Quién alcanza a leerlas? ¿Quién puede ayudar? O desde el celular. Desde allá. Sí. Ojo con esto. ¿Por qué creen ustedes que un apóstol como Pablo necesitaba credenciales? A ver, pero que no me respondan del pastor Ramiro Mioma, sino ¿por qué Pablo tenía que esgrimir credenciales? ¿Por qué tenía que defenderse? ¿Por qué tenía que argumentar? No le creían. ¿Y por qué no le creían? Con esos antecedentes tan bravos, los persiguió. ¿Qué más? Por eso estaba contra el cristianismo. No estuvo en la última cena con Jesús. Ojo con eso. Él no estuvo en la última cena con Jesús. Estuvo. Mientras Jesús estaba celebrando la Santa Cena, Pablo estaba hablando con todos los demás autoridades religiosas. No estaba Pablo, es que Pablo vino a conocer a Jesús face to face, personalmente, según Hechos, cuando va para Damasco. Stevenson. Y recordemos que en esos tiempos y todavía en la actualidad se necesitan documentos, se necesitan credenciales para acreditar cualquier cosa. Mire que Pablo, cuando fue a matar a todos los cristianos, él no fue así de buenas a primeras. Él fue primero a los santos superiores a pedir cartas. Entonces, por eso también necesitaba credenciales para predicar del Evangelio. Jurisprudencia. Exacto. Jurisprudencia. Es que esto no es un tema así a la Copa Colombia. Entonces, Pablo, y es interesante que en Hechos la iglesia primitiva corre a buscar el sucesor de quién? De Judas, porque Judas se ahorca, ¿se acuerdan? Entonces la iglesia primitiva corrió a buscar, y no, los planes de Jesús no eran eso. El sucesor de Judas era Pablo. Tanto que el que nombra la iglesia primitiva, ¿te acuerdas quién es Pastor Amado? El Pastor Amado, el sucesor de Judas, los que nombran Matías, no lo mencionan para nada. Ese fue un conato de una salida en falso burocrática. Sí. ¿Por qué te vas a ir con mi pequeña? Sí, te están atacando, el enemigo te está atacando. Muy bien. Entonces los amores, no, en la mente de Cristo el sucesor era ¿quién? Tremendo. Permítanme leer, por favor, ustedes. ¿Estamos en qué página? No, Nicodemo no tenía ese. O sea, Nicodemo sí tuvo un lugar muy hermoso en la iglesia primitiva, pero les voy a decir, ojo con el concepto. La palabra en hebreo para diezmo es maaser. Y Nicodemo formó parte de esos miembros de la iglesia que Dios escoge para bendecir económicamente, para que bendigan el reino de los cielos.
Y vienen prédicas sobre eso, iglesia. Uno se tiene que preguntar, Señor, ¿será que tú me tienes en planes para bendecirme económicamente? Pero Él sabe cuándo el reino de los cielos está de primero, cuándo es el norte. Si yo tengo el reino de los cielos como mi norte, perdónenme que coloque este ejemplo. El pastor Ramiro, hay algo muy interesante, porque el pastor Ramiro no solo fue bendecido económicamente para bendecir el reino de los cielos, bendijo tanto el reino de los cielos que por un pelito no le quedas en casa. ¿Cuándo es así, pastor Ramiro? Tiene un techo porque arriba de Dios no hay nadie y porque la esposa fue el polvo a tierra, ¿o no, doctora? Así es. O sea, pero lo que me llama la atención de Ramiro, y tengo autoridad para decirlo porque es que lo conozco hace 35 años, eso es, lo que me llama la atención es que Ramiro fue juez y par. Dios lo bendecía económico, ellos bendecían el reino de los cielos, pero al mismo tiempo predicaban. Eso es muy raro en un ministro, eso es muy raro. Yo en el caso mío, yo no supe que era coger. Y echaba demonios. Yo en el caso mío, yo nunca supe que era coger un peso. Comencé el ministerio muy joven, de 15 años de edad. Sí supe administrar, porque don María Alessandra sabe que llegamos a administrar 300, 400 millones de pesos en la floresta y no nos hacía daño eso, parte de su novedad, todo en orden, todo en su lugar. Eso sí puede ser un buen administrador. Pero volviendo al tema de ustedes las ovejas, ser como Nicodemo es ser una persona bendecida económicamente para bendecir su vida, su familia y el reino de los cielos. Y el Señor sabe cuándo puede decir que le suban el mínimo, que le den los mínimos, porque no se le va a dañar el corazón. Liberalidad, repartir. Ese fue Nicodemo. ¿Ustedes creen que lo que dio Nicodemo, esa es la punta del iceberg? Cuando Nicodemo, ¿cuánto fue que costó el alabastro que donó Nicodemo para que murieran a Jesús? ¿Se acuerdan? Que para nuestra época creo que eran como 200 millones de pesos. Eso costaba para nuestra época. 200 millones de pesos. Y acuérdense, usaron un poquito para ungirlo la primera noche. Y cuando las mujeres madrugaron el domingo para seguirlo ungiendo, porque eso tenía que durar para unos 5 días, para visitar el cuerpo unos 8 días, y ya de ahí para allá el alabastro ya no servía, porque el olor del cuerpo de la persona finiquitada era muy fuerte. Entonces lo usaron la primera noche, aplicaron la primera cantidad, y cuando madrugaron las mujeres el domingo a aplicarle más, ya estaba resucitado. Le decían a los mismos soldados romanos que la movieran. Era un derecho judío. Venimos a ungir a nuestro maestro por los soldados romanos. Pero llegan esas mujeres y encuentran ese zafarrancho, la piedra en el piso, el sello reventado, los soldados muertos del susto por ahí. El ángel diciéndoles: tú, ¿a quién le están buscando? ¿No se acuerdan que les dijo que iba a resucitar? Entonces, familia, me metiste por ahí, Nicodemo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser Nicodemo en el reino de los cielos? Ojo con sus negocios, ojo con sus proyectos, ojo. Y atrévase a orar así como Salomón: Señor, tú dices que te pongamos a prueba. Bendígame, bendígame. Si mi corazón no se me daña, sígame bendiciendo. Y créanme que Dios sabe cómo bendecir. Si te suena. Yo se los puedo decir, hermanos, como testimonio, que no les dé miedo diezmar. No les dé miedo. No les dé miedo, porque muchas veces no diezmamos porque lo que tenemos es muy poquito. Entonces, si saco el diezmo, me queda más poquito. Pero yo de los que he llevado a la iglesia un diezmo de 100 pesos y se burlaban de mí. Entonces, a mí no me importaba, ¿cierto? Y yo les digo, hermanos, que he tenido épocas muy duras, como muchos, ¿cierto? Como todos, pero nunca me ha faltado nada. Nunca, jamás. De hecho, cuando yo no tenía, me iba mejor que cuando yo era la que iba a mercar. Porque cuando yo iba a mercar,
llegaba para mercar, me llegaba carne, legumbre, grano, hasta agua de frutas, de todo. Entonces, no les dé miedo, hermano, diezmar, por pensar de que es que si lo doy, entonces el poquito que me queda no me va a alcanzar. Hay un principio, es que me encanta tu comentario de que si Nicodemo pudo haber sido el 12º discípulo. No, pero le digo, Nicodemo fue tan importante como un discípulo. Es tan trascendental e importante el misionero que va como el que le da los viáticos para que vaya. Es igual de importante delante de Dios. Es que ¿qué es un misionero sin viáticos? ¿Ah? Yo recuerdo, vos conocés a Juan Carlos Arango y a su esposa en Entre Ríos, que no salían de allá de la oficina de la Liga Bíblica. Una pareja de misioneros en Entre Ríos. Y cuando llevábamos como 15 años respaldándolos y apoyándolos, le dije: Juan Carlos, tú has hecho cuentas. Dígame, pastor, la iglesia de la Floresta te ha dado en estos 15 años unos 300 millones de pesos para que hicieras la obra misionera. Porque yo en fe y esperanza, y perdónenme que diga nombres, en fe y esperanza, entre más hambre aguantara el misionero, más santo era, incluyendo esposa, incluyendo hijos. Que eso es que era parte de la sintomatología, que era un hombre y una mujer de Dios, votos de pobreza católicos. Y después esos hijos veían a los jefes de esos pastores y les querían tirar, querían matarlos porque la aguantada de hambre fue muy dura. Ni estudios no. El concepto de uno es: si usted va a mandar un misionero, mándelo con dignidad, que la iglesia pague un arriendo digno, que la iglesia le dé un sueldo digno para que trabajen con dignidad. Ese muchacho allá en el norte de Antioquia ha fundado por ahí 8 iglesias. Bien hecho, bien. Y no es porque yo haya producido ese dinero, no, se administraba bien porque los diezmados. Eso es otra cosa con esta iglesia. Pero hermanos, soy testigo y voy a decir esto y lo digo con mucho respeto. Del 100% del presupuesto de esta iglesia del año, de la de los viernes, el presupuesto se cubre por ahí en un 45% no más. Y ahí para allá es un milagro de Dios. O sea, el pastor de los domingos, yo puedo decir: Señor, yo digo: Señor, siempre es un ángel, yo solo soy un pastor, yo el mando es de algo. ¿Ustedes creen que el lujo que nos damos en este auditorio, lo que pasó el viernes pasado, es porque nos entra el 100% de los diezmos? No, negativo el signo. Y uno entiende que la situación económica está complicada y todo, pero ¿a dónde voy? Como dice la hermana, como es de rico uno diezmar, donde uno tiene la confianza de que se invierte lo que diezma para bien. Fidelidad. Por mencionar a Nicodemo, es que con Nicodemo hay mucho que contar, mucho que decir. Y espere, que creo que lo vamos a meter entre los testigos que bendijeron a Pablo. ¿Sí? Pastor, pero era la sabiduría de Dios, no sabía que solos no podíamos, mandó ayuda. Total. Y nos tienen, como me decías en estos días, pastores, que estas sillas parecen camas. Sí, no trae ahí. Uno se sienta aquí, si está recién bañado con agua fría, y se queda es una comodidad muy grande. Es un regalo del Señor. Pastor, es que la palabra no se equivoca. Él dice: traigan los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa. Entonces, Así de sencillo. Entonces, como es de rico diezmar en una iglesia donde uno diezma hoy, a los 8 días uno ve el beneficio. Así de sencillo. Entonces, rápidamente leamos las credenciales y con esto vamos pasando a la mano de Dios para luego disfrutar de la charla que nos va a presentar. Bueno, sí, dale. Dale. Credenciales de Pablo. Más acerquita a eso. Uno de los problemas más grandes de Pablo con la iglesia en Corinto era que lo veían nada más que como un predicador temperamental. Subimos un poquito al micrófono de ella. Sí, siga. Por cuanto no tomaban en serio sus consejos por medio de cartas y personalmente durante sus visitas. Pablo se refiere a esta actitud en 2 Corintios, señalando sus credenciales como apóstol de Cristo y porque debían considerar sus consejos.
Antes de que las empieces a leer por tiempo, no leamos el versículo ni el capítulo, sabemos que todo está ahí en Corinto. Pero lo que decían ahorita ustedes mismos, que me pareció muy sabio, jurisprudencia. Es que ese chistecito de que yo me levanto, ¡tarán! Y ya me levanté como un pastor, como un apóstol, como un misionero y parte, sino vea cómo funciona en nuestro contexto latinoamericano pentecostal unitario. Eso no es así. Miren lo que hace Pablo. Empecemos. Enviado por Dios, Sigamos. habló sinceramente, Ajá. actuó con pureza, sinceridad y dependencia de Dios solo, en su trato con ellos. Mientras la sierva va leyendo, pensemos en Pedro, pensemos en Juan, pensemos en Santiago, los que oficialmente sí eran apóstoles de renombre. Sigamos. Fue directo y sincero en sus cartas. Ajá. Tenía el Espíritu Santo de Dios. Sí. Amó a los creyentes en Corinto. Habló con integridad y en el poder de Cristo. Sí. Trabajó entre ellos y cambió sus vidas. Sí. Vivió como un ejemplo a todos los creyentes. Nunca se rindió. Enseñó las Escrituras con integridad. Tenía a Cristo como el centro de su mensaje. Enfrentó persecución al predicar las buenas nuevas. Ajá. Fue embajador de Cristo, llamado para predicar las buenas nuevas. Procuró vivir en forma intachable, de modo que otros no se apartaran de Dios. Se atrevió a decir: el que me sigue a mí, sigue a Cristo. Cuando era que no puede afirmar una cosa de eso. Uno llega y dice: el que me sigue a mí, nos vamos juntos al hueco. Sigamos. Llevó una vida edificante, comprendió el Evangelio y manifestó paciencia con los corintios. Sigamos. Fue veraz y lleno del poder de Dios. Se mantuvo veraz delante de Dios primero y siempre. Nunca fue corrupto o sacó provecho de alguien. Se hizo cargo del dinero ofrendado para ser enviado a Jerusalén en una manera responsable y libre de cargos. Usó las armas de Dios, no las suyas propias, en la obra de Dios. No había duda de que... Perdón, tesoro. Ese 8:20-21 hay que retomar. Se hizo cargo del dinero ofrendado para ser enviado a Jerusalén en una manera responsable y libre de cargos. ¿Qué problema con la plata hoy en día, con las denominaciones, con las misiones, con los ministros? ¿Qué problema, don no? El eco de Charles Stanley y de la Stanley en la Gloria. Charles Stanley. Yo ya les he compartido a ellos algunos links de este señor, Tampa Plastic Corporation, una de las 3 grandes empresas de plástico. Ustedes han visto las Caterpillar amarillas que dice Stanley, las máquinas, esas son de esa empresa, las retroexcavadoras. Las herramientas Stanley, alicates, llaves, todo eso es de ese señor. Todo lo que produce esa empresa va al reino de los cielos. ¿Y sabe con qué vivía él? Él recibía un sueldo y fue de los que escribió que en una notaría en Estados Unidos, esta empresa, el dueño es Dios y yo soy un trabajador normal. Tremendo, y Dios puede seguir haciendo lo que nos manda. Ese texto, cosas mayores podéis hacer vosotros. A mí me quita el sueño, me quita la paz. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? No digo que uno resucite una persona y ahí queda uno inmortalizado, ahí queda uno con las velas y todo, y que no podemos resucitar a nadie. Tiene que seguir la gente muerta porque inmediatamente con esta influencia occidental, sí, empezamos a idolatrar a las personas. Entonces, esto de la economía, gracias a Dios, y si somos fieles en lo poco, es que hacíamos la cuenta, hermanos, y queremos compartir este testimonio. El viernes pasado, con las personas que faltaron, la iglesia se compone de 100 personas. Y si el Señor está haciendo lo que está haciendo con 100 personas, ¿usted se imagina? Que las consolidemos, que nos congreguemos, que salgamos, para que la iglesia empiece a generar misiones, para que la iglesia empiece aunque la iglesia ya es misionera con la internacionalización de nuestros pastores,
Pocas iglesias del tamaño de nosotros pueden decir, nuestros pastores salen a dictar conferencias al extranjero, etc. Maravilloso. Dios es bueno, Dios es bueno. Ahora sí, sigamos. Y son las armas de Dios, no las suyas propias en la obra de Dios. Ajá. No había duda de que pertenecía a Cristo. No se gloriaba en sí mismo, sino en el Señor. Amén. Tenía autoridad porque les enseñaba las buenas nuevas. Soportó dolor y peligro para cumplir con su llamado. Fue bendecido con una visión maravillosa. Fue humillado constantemente por un aguijón en la carne que Dios se negó a quitarle. ¿Qué creen que pudo haber sido ese aguijón? ¿Quién recuerda o quién quiere? Hay varias versiones. A ver, Pastor Ramiro. Pablo, creo que- Una era la de los ojos, que parecía que tenía las escamas. Sí, ¿y qué dice el Pastor Ramiro? Escama en los ojos. Sí, no terminado. ¿Ah? Dice, aunque hay dos versiones. Sí. Una es esa, la más probable. La de la vista, la que tenía. Otra era más de todo como unos dolores de cabeza muy fuertes que tenía una migraña. Del mismo problema de la vista. Tremendo. Sí, o no. Digo que para Pablo es muy tremendo la traumación que él tuvo por el Espíritu Santo y tener en memoria que por culpa de él mató mucha gente. Es una divinidad. También. Un remordimiento. Tremendo. Predicar mataba. Ojo, Dios perdona al pecador, pero no las consecuencias de su pecado. Y ese chistecito de que cuando le decimos al Señor, Señor, perdóname todos los pecados y yo los echo al fondo de la mar, porque así dice el texto, y no me vuelvo a acordar, no es bíblico. Porque el texto lo que dice es que el que tiene la capacidad de echar nuestros pecados al fondo de la mar es Dios. Él sí se olvida de nuestros pecados cuando nosotros estamos diseñados para recordar. Por eso es tan saludable cuando uno tiene una psiquis con recuerdos saludables. Pero cuando uno empieza a recordar y a recordar y a recordar, que la embarre por aquí, que la embarre por allí, que esto, que aquello, que lo otro, es donde el enemigo molesta tanto, que la historia cuenta que Martín Lutero, el enemigo le sacó una lista. Vea todos los pecados que usted ha hecho. Y le dijo Martín Lutero al diablo, sí, eso es verdad. Pero Cristo clavó todo eso en la cruz del Calvario y me perdonó. Y por eso puedo estar tranquilo y lleno de paz. Porque pasó, si no podemos cargar, pues que si tenemos la certeza de que el Señor nos perdonó y seguir cargando, porque eso es lo que dice, nos va a dificultar perdonarnos a nosotros mismos y cuando Dios nos ha perdonado. Y yo, porque cuando tenemos memoria, tenemos testimonio. Como es delito, por ejemplo, cuando los pastores nos cuentan, yo fui así, pero ya no soy así. Y nosotros mismos, a términos personales, a otras personas, yo era así. Yo mataba y comía de muerte, pero ya no. Ya mato y dejo el muerto por ahí. No me lo como. Entonces, muy saludable cuando uno tiene memoria para darle la gloria al Señor. Cada uno de nosotros tenemos nuestro aguijón en la carne y hay que ofrecer. Hermano Gustavo, Señor, qué susto me pegaste. una de las cosas por las cuales se piensa que fue lo de la vista, porque Pablo después dice que les escribo con letras grandes. Él cuando intentaba escribir. Y cuando utilizaba escribas para que le ayudaran. Es que él le dictaba a copiantes para que, y uno de ellos fue Lucas, dictaba. Un problema de la vista ahí. Pero eso, ¿cómo hubiera sido entonces que no hubiera tenido problemas de la vista? Entonces, ¿cuántas cartas hubiera escrito? Bueno, así, Stevenson y luego la pastor. Stevenson. no, vemos cuando él llegó que tuvo el encuentro con el Espíritu Santo, que pasó 3 días ciego. Ananías por el medio que le cayeron 2 escamas de los ojos. Por ese versículo es que se cree que tuvo problemas de la vista. Sí, sí. Muy bien, según Irma Arroyave dice que el aguijón del apóstol Pablo fue una aflicción física escrita como un mensajero de Satanás que Dios permitió para evitar que Pablo se enalteciera por las grandes revelaciones que recibía de parte de Dios. Aunque Pablo rogó a Dios que se la quitara,
Dios le respondió que su gracia es suficiente y su poder se perfeccionaba en la debilidad. Y realmente pues hablan ahí acerca también, no sé, es que problemas oculares, que estábamos diciendo ahorita, y que realmente pues ese aguijón era para que no se enalteciera, porque como era una persona tan preparada, tanto, y fuera ya está recibiendo la revelación divina. Serán dos cosas, el conocimiento humano más la revelación divina, o sea que era eso, que no se enalteciera y no se esa cosa, sí. Eso para que realmente sí. Muy bien, entonces realmente esa fue como la aflicción física. De pronto cada uno tendremos un aguijón, ¿sí? Independiente que si sea físico, espiritual, emocional. Muy bien, porque aquí también habla acerca que puede ser el aguijón así como también lo tuvo Job. Total. Gracias, pastora. Siga para terminar. Fue arrollado. Hizo milagros. Hizo milagros entre ellos. Constantemente fue motivado a edificar a otros espiritualmente. Estaba lleno del poder de Dios. Enfrentó la prueba. Constantemente se preocupó que sus hijos espirituales llegaran a madurar como creyentes. Pastor Ramiro, usted que está rodeado de siervos y siervas que acuñan el concepto de apóstoles, lo respeto mucho, está bien, sobre todo cuando uno le pone apellido. El apóstol de hoy es el misionero de hoy, básicamente es un misionero. He aquí las características. Si por ejemplo hay un retiro de siervos que les gusta denominar el concepto apóstoles, este es un material para estudiar. Credenciales de Pablo para el apostolado moderno. Uno está dispuesto a no pelear con nadie, Pastor Ramiro, porque si es el Pastor Ramiro que en Amén hay apóstoles. Sí, Pastor, pero hay y acércate al micrófono. Con todo respeto, pues, yo soy, es más la parte misionera, porque Pablo dijo que, y hablando que Matías fue, pues lo nombraron como apóstol, dice el apóstol Pablo, y a mí como un abortivo, como un último de los apóstoles. Y yo soy de los que digo, los apóstoles solamente fueron los que vieron al Señor Jesucristo. Yo lo digo, lo tengo claro, porque eso lo dice la palabra. Ya que en el neopentecostalismo hablan cosas de 1901 en adelante, en la calle Susa, como apareció el pentecostalismo, pues, pero yo soy de los que digo, apóstoles son solamente los que vieron al Señor Jesucristo. Y por eso Pablo dice a mí como un abortivo, porque cuando el Señor se le apareció a Pablo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él también vio la presencia del Señor. Por eso tú decías ahora comenzando que ese puesto era para Pablo, y ya pues tú también le dijiste a Alfredo ahora que él se le apareció como un abortivo. Yo pienso es eso. Yo a los apóstoles que se nombran hoy día, yo los respeto, pero para mí es un hombre misionero, un hombre que habla y planta iglesias, está aquí, está allá sirviendo, plantando iglesias en un lugar, en otro. Pero no respeto lo de ellos, como no soy nadie para buscarlos. Claro, pero en nombre del ministerio de la reconciliación, porque a mí me encanta mucho cuando el corte académico, teológico como el nuestro, logra sentarse a disfrutar de una camaradería con el corte pentecostal. ¡Qué apóstol! Venga, uno puede hablar con ellos. Jurídicamente, los apóstoles fueron 12. En términos jurídicos, pero en términos espirituales, en términos, digámoslo así, emocionales, mire, ¿cuántas características son? ¿Quién las puede contar? Sí, alguien que nos las cuente en un momentito. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Pastor, entonces es importante también entonces hablar acerca de los dones ministeriales, porque aquí también están los que son apóstoles. Ahí también cabrían, o sea, solamente los 12 apóstoles, o también se podría decir que hoy día pueden haber dentro del ministerio apóstoles. Mire el problema que yo tengo. Yo enseño en la Universidad de Nueva York, y esa universidad y ese ministerio tiene énfasis en apostolado. Sí. Yo como teólogo, yo no me puedo tirar en la cara a la puerta diciéndole, no, que ni modo.
Entonces yo cuando voy a enseñar, y ahorita arranco en octubre y noviembre y parte de diciembre, los dones espirituales le coloco apóstoles misioneros. Apóstoles misioneros. ¿Listo? Lo que a mí no me gusta que me llamen misionero, sino apóstol. Maravilloso. Muéstrenme estas 32 características. Que debe tener una voz. ¿Sabe cómo resume uno estas 32 características en una palabra? Servicio. ¿Dónde está el problema con los apóstoles de amén? Están es para que me sirvan. Sí, hay que hacer el empeño. El anillo para que les besen todo. Ese es el problema del apostolado no pentecostal. ¿Y qué pasa con los querubines y los arcángeles? Esos sí son Esos herejes. ya son de oro. Esos sí ya son herejes. Esos ¿Qué? sí cayeron con Los sí querubines. ya eso sí se les fue la mano. Ahí sí, pastora. Porque eso sí no es bíblico por ninguna parte. No. Es servicio. Entonces lo mismo que también los profetas, porque también hablan de los profetas, porque también hoy día se habla mucho acerca de los profetas, de la profeta tal, y ya la profecía está escrita. Eso, la profecía. Realmente los profetas son los predicadores que nos muestran cómo hacer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si a mí un profeta no me enseña a hacer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, es un profeta falso. Hermano, me está echando a pelotear por otra parte. Una profecía es algo que no ha acontecido todavía, ¿verdad? Sí. Está por verse. Sí. Entonces una profecía Si es cronológico. Claro, como estaba diciendo el hermano ahorita. Entonces también con respecto a lo de lo que se preguntaba por Querubines, serafín. Se me fue mi dedito. Para que usted la mente. No, eso se pagan a los 50 años, eso les pasa a todos. Tu aguijón está en el cerebro, no te preocupes. Claro, por el hecho de no haber participado en el momento que le dije, se me fue el terrorista, si la vuelvo a retomar, la dices. Listo. Que la profecía, por supuesto, es algo que tiene que acontecer, ¿verdad? Y si uno dice algo, como dicen los profetas, que ella estaba comentando ahorita, que hay profetas, el que predica la palabra de Dios está pronosticando de que Cristo viene, ¿verdad? Cuando nuestros siervos se paran, ahí están. Claro, eso ya interpretando la profecía que está por cumplirse, que es la venida del Señor. Eso sí lo veo yo como. Pastor, infortunadamente nosotros estamos en la asociación de pastores, ya el cargo de usted ser pastor y maestro casi no tiene relevancia.